¿Qué tal? Hoy vamos a hablar sobre la idea intuitiva del límite, de cómo surgió la necesidad de este concepto, de algunas definiciones que se han dado a lo largo del tiempo y de cuál es la definición que aceptamos actualmente. ¿Cuál es el primer momento en el que vemos una idea que hoy por hoy podríamos interpretar como un límite? Esto es en los trabajos de Arquímedes, en particular cómo aproxima Arquímedes pi, bueno, así lo veríamos nosotros. Sin embargo, en este caso lo que Arquímedes quería hacer era, dado el radio de un círculo, cómo podemos encontrar su área. Una de las cosas que podemos hacer es eh, inscribir un polígono regular y encontrar el área de ese polígono. Por ejemplo, aquí inscribimos un pentágono. ¿Y qué sucede cuando inscribimos ese pentágono? Bueno, podríamos simple y sencillamente extenderlo, o sea, tomarlo y partirlo como una pizza de alguna manera, y lo que obtenemos son 5 triángulos. Estos 5 triángulos les podemos calcular el área y podemos por lo menos acotarles el área con algo de facilidad. Si ustedes notan, la suma de las bases de esos triángulos es el perímetro del polígono, y el perímetro del polígono es ligeramente menor o es menor que, que la circunferencia, y además sabemos que la altura de cada uno de esos triángulos es la apotema del polígono, y esa apotema va a estar acotada por el radio. Entonces, una de las cosas que podemos hacer en este caso es que nos damos cuenta que la suma de las áreas de esos triángulos está acotada por uh, la base, la suma de las bases, que sería la circunferencia, por la altura, que sería la apotema, que está acotada por el radio, entre 2. Ahora bien, ¿qué sucede cuando aumentamos el número de lados? Pensemos en este caso que duplicamos los lados. Bueno, la apotema se aproxima cada vez más al radio y el perímetro del polígono se aproxima cada vez más a la circunferencia. Podemos nuevamente aumentar el número de lados y esto se vuelve ahora cada vez más visible. Aquí podemos ver que nos queda apenas en cada triángulo, en la sección circular que crea, apenas queda un poquito del área del triángulo, apenas queda un poquito del área del círculo fuera de cada uno de esos triángulos. Ahora, si lo hacemos una vez más, todavía vemos una aproximación mejor, y ya en este momento, creo que son 50 triángulos los que usé para esta imagen. La resolución del video no nos deja ver la diferencia. Hay una diferencia, pero no nos deja ver la diferencia. Eh, Arquímedes también usó un polígono circunscrito a la circunferencia, y básicamente la idea, aunque no lo menciona de esa manera, la idea que él usa es que el límite de las áreas de los polígonos inscritos y el límite de las áreas de los polígonos circunscritos converge a un mismo valor, y que el de abajo, el de los polinomios circunscritos, siempre es menor al de la circunferencia, y el de los polígonos circunscritos siempre es mayor que la circunferencia. Ahora, ¿cuál es el resultado al que llegamos? Bueno, el resultado al que llegamos, de la forma en la que Arquímedes lo enuncia, es que el área del círculo es igual a la de un triángulo cuya base es la circunferencia del círculo y cuya altura es su radio. Notemos una cosa: si tenemos que A es el área, C es la circunferencia y R es el radio, nosotros sabemos que la circunferencia es 2pi multiplicado por el radio. Entonces, ¿qué sería el área? Según el resultado anterior, es base por altura entre 2, donde la base es la circunferencia, la altura es el radio, entre 2 es C por R entre 2, y C lo podemos sustituir con lo que acabamos de ver, que es 2pi r, y nos queda 2pi por R entre 2.
Cancelamos los 12 y r por r es r cuadrado. Nos queda pi por r cuadrado, que es la fórmula que nosotros conocemos. ¿Qué sucede en este caso? Lo que obtuvimos fue una aproximación del área del círculo y por ende, en este caso, una aproximación del valor de pi usando un proceso de límites. La idea básica del límite está acá. Tenemos que ver que Arquímedes es siglo segundo antes de la era común y la idea de límites no surge formalmente hasta el siglo XVII y no llegamos a una definición moderna hasta el siglo XIX. Ahora, resulta que Arquímedes estaba muy adelante de su tiempo y el concepto de límite no lo volvemos a ver en matemática hasta, como ya dije, el siglo XVII. ¿Qué sucede? Hacia mediados del siglo XVII, Kepler, utilizando las mediciones de Tycho Brahe, Kepler demuestra, o por lo menos enuncia la ley que dice que los planetas no se mueven a una velocidad constante alrededor del Sol, sino que esta órbita es una órbita elíptica y que las áreas que barren la cuerda o el segmento que conecta al Sol con el planeta, el barrido que hace es de igual área. Entonces, si asumimos que las tres áreas que estamos viendo en esta imagen corresponden a tiempos iguales, entonces lo que estamos diciendo es que cada una de esas tres áreas tiene una misma área. Sin embargo, podemos ver que en esos periodos la distancia que recorrió el planeta es diferente. Cuando estaba mucho más cerca al Sol, esa velocidad era más alta, y cuando se aleja, como se ve en la sección de abajo, es bastante más lenta. Ahora, ¿qué sucede? Aquí pues nos interesaría, si asumimos que esto es correcto, y dicho sea de paso, tenemos 3 siglos de astrofísica que nos demuestra que eso es esencialmente correcto, nos interesaría saber cómo describir la velocidad de un planeta en un momento dado si sabemos su posición relativa a la órbita alrededor del Sol. La gente se percató o hipotetizó que esto correspondía a una ley en la cual la fuerza que ejerce, lo que conocemos ahora como fuerza de gravedad, que ejerce un cuerpo sobre otro, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Ahora, estamos hablando de velocidad. ¿Qué podemos hacer en este caso? Veamos que la velocidad es el cambio de posición dividido por el cambio en tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos dos posiciones, x0 en el tiempo t0 y x1 en el tiempo t1, entonces que la velocidad que estamos buscando es justamente la razón x0 menos x1 entre t0 menos t1. Para este momento histórico ya tenemos la idea de geometría analítica de Descartes, y si nosotros ponemos en un plano cartesiano estos dos puntos, tenemos el punto x0 t0 y el punto x1 t1. Bueno, ¿qué podemos hacer con dos puntos? Muchísimas cosas, pero una de las cosas que podemos hacer es pasar una recta por ellas. ¿Y qué nos interesa de una recta? Bueno, con frecuencia nos va a interesar la pendiente de esa recta. O la ecuación de esa recta. La ecuación de esta recta va a ser x igual a mt más b. En realidad no sabemos cuál es m, bueno, la pendiente m, pero tenemos una fórmula. ¿Cuál es la fórmula para m? Justamente x0 menos x1 entre t0 menos t1, es decir, la diferencia en x dividido por la diferencia en t, o como habíamos visto, la velocidad. Entonces lo que estamos viendo es que estamos hasta cierto punto igualando
el problema de encontrar la velocidad con el problema de encontrar la pendiente de una recta. Ahora, eso lo que estamos buscando es hacerlo de una manera para velocidad instantánea. Porque veamos qué sucede, veamos esta gráfica. ¿Qué sucede en esta gráfica? En el punto que tenemos ahí dado, nos interesa saber cuál es la velocidad. O sea, si la gráfica describe la posición de una partícula con respecto al tiempo, pues nos interesa saber cuál es la velocidad en ese instante. Una de las cosas que podríamos hacer es ver en un cierto periodo de tiempo antes de que llegue ahí cuál es la velocidad y qué es lo que tenemos. Bueno, vemos el punto que nos interesa y vemos un punto que está antes de él y encontramos la pendiente de esa recta. Pero eso no necesariamente va a ser la velocidad instantánea. Eso va a ser la velocidad promedio entre el primer punto y el segundo punto. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos entonces buscar un punto más cercano al punto que nos interesa y repetir lo mismo, buscar la recta que une esos dos puntos y calcular la pendiente. Si repetimos esto una y otra vez, ¿a qué llegamos? Llegamos a una tangente. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que no solo estamos viendo que la velocidad podemos verla como la pendiente de una recta, sino que la velocidad instantánea la podemos ver como la pendiente de una tangente a la curva que nos interesa. ¿Cómo obtenemos la pendiente de esa tangente? Bueno, lo que hacemos es buscar las pendientes de secantes donde uno de los puntos es fijo, es el punto que nos interesa, y el otro punto está una y otra vez sucesivamente, lo aproximamos acercando el otro punto al punto que nos interesa, al punto rojo en esta gráfica. Bueno, ¿cómo definimos eso? Leamos una de las primeras definiciones que encontramos en la literatura, que fue dada por Cauchy en 1821, que dice que si los valores sucesivos atribuidos a la misma variable aproximan indefinidamente a un valor fijo, tal que ellos difieren por tan poco como uno desee, este último se denomina el límite de la otra. Barájenme eso. Eso no está particularmente claro. Podríamos tratar, y es un intento bastante imperfecto, de traducir eso a un lenguaje un poco más moderno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un punto A dentro de un intervalo I. Consideremos el intervalo abierto por el momento. Entonces, A tiene que ser un punto interno a ese intervalo. Y tenemos F, que está definida del intervalo I a los reales, o en su defecto del intervalo I excepto el punto A, y decimos que L es el límite de esa función cuando X tiende a A, si al tomar valores de X que cada vez sean más cercanos al número A que nos interesa, los valores sucesivos de f de X, de la función evaluada en esos valores que estamos obteniendo, se aproximan cada vez más a L. Y eso lo escribimos como que el límite de f de X cuando X tiende a A es L. Comprendo que eso todavía no está 100% claro y vamos a resolver eso en unos minutos. Veamos qué sucede ahora. Veamos esta gráfica. Y tenemos este punto A en el dominio. En realidad, a nosotros, cuando estamos hablando de límites, no nos interesa qué sucede exactamente en A. Veamos, podríamos tener perfectamente que A simplemente la función f no está definido en A del todo. Podría estar definido, podría no estar definido, podría estar definido, pero estar en un punto completamente distinto, como vemos acá, al comportamiento local de f, al comportamiento alrededor del punto que nos interesa. Eso más adelante le vamos a llamar una discontinuidad evitable, pero en realidad no nos interesa. O sea, está definido
de manera bonita, está definido de manera que no tiene nada que ver con los valores previos, o bien no está definido, no nos interesa. Lo que podemos hacer es empezar a hacer aproximaciones. Entonces aquí tomamos un valor un poco menor que A y vemos cuál es la imagen, la imagen de ese valor, o bien cuál es el punto en el cual la gráfica tiene eso como ordenada. Aproximamos una segunda vez y vemos que hay una cierta tendencia que empezamos a ver. Lo podemos aproximar una tercera vez y vemos que el valor está decreciendo en el caso de esta gráfica en particular, y podemos aproximar un poco más y vemos como que sí va aproximándose a algo, ¿verdad? ¿Y qué tal si hacemos lo mismo del otro lado? Aquí copiamos todas de una vez. Entonces vemos que sí hay una cierta, o sea, conforme nos acercamos a las imágenes, sí se van aproximando a algo. Entonces vamos a ponerle esto L. L es el valor al cual la función se acerca, o los valores de la función se acercan cuando los valores de la variable se aproximan a A. Entonces, ok, ¿cómo definimos eso? ¿Cuál es la idea que tenemos acá? ¿Cómo vamos a definir formalmente el límite? Bueno, volvamos a esta gráfica y quitemos todas esas aproximaciones y centrémonos nada más en el valor de A y en el límite. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Lo que queremos ver es qué tanto se aproximan los valores a ese L, a ese límite que vemos. Entonces, tomemos una cantidad pequeña, un intervalo centrado en ese límite chiquitito alrededor de ese límite. Entonces vamos desde L menos epsilon hasta L más epsilon y veamos qué sucede con las preimágenes. Bueno, y las preimágenes sí están contenidas dentro de dentro de un intervalo alrededor de A, no necesariamente centrado en A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Lo que podríamos querer hacer en este caso es tomar un intervalo alrededor de A pequeño. A ese intervalo vamos a decir que va desde A menos delta hasta A más delta. Y lo que queremos ver es si dado el epsilon del principio podemos encontrar ese delta tal que el intervalo A menos delta a más delta esté completamente, las imágenes estén completamente contenidas en el intervalo, en las imágenes que habíamos puesto de L menos epsilon a L más epsilon. Y ese es el caso en este caso. Entonces, resulta que un poco después tenemos a Carl Weierstrass que nos da la definición moderna que dice, bueno, si tenemos esta función f que va definida de un intervalo a r, excepto quizá podría estar o no estar definido en A, como dijimos, pero A es un punto interior a este intervalo. Entonces, si para cualquier epsilon, es decir, para cualquier intervalo en las imágenes, o sea, epsilon mayor que 0 es el radio de ese intervalo que habíamos visto, existe un delta que va a ser el radio en las preimágenes, tal que si 0 es menor que el valor absoluto de x menos a menor que delta, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos agarrando todos los x distintos de a, pero que estén cerca de a. ¿Qué tan cerca? Menos que esa cantidad delta de la que habíamos estado hablando. Entonces, dado cualquiera de esos x que cumplen esa condición, entonces necesariamente vamos a tener que la imagen f de x menos ese límite, es decir, la distancia entre la imagen y el límite que queremos, es necesariamente menor que epsilon. No suena intuitiva esta definición, pero es una definición que teóricamente ha demostrado que funciona. A diferencia, Weierstrass es de mediados del siglo XIX. Por 2 siglos se habían barajado muchas distintas definiciones de límite, ninguna de las cuales era en realidad apropiada. Esta nos ha funcionado muy bien por muchísimos años y es la que utilizamos. Y veamos que lo escribimos de la manera en la que está expuesta ahí.
es ese límite, lim, por debajo x, flechita a, f de x igual a l. ¿Cómo se lee eso? Eso se lee como el límite de f de x cuando x tiende a es igual a l. Muy bien, aquí llegamos al final de este video. Lo único que les cuento es que la próxima vez vamos a ver cuáles son las propiedades de los límites. Hasta luego.